Pero el juego del dinero se gana cuando tú comprendes que intercambias tiempo por dinero, pero utilizas ese dinero para en el futuro intercambiar ese dinero por tiempo. Inviertes la ecuación. Ese dinero lo inviertes en acciones, lo inviertes en una casa que rentas, lo inviertes en distintos productos financieros y entonces esos ingresos que te generan, que son ingresos pasivos, cuando son mayores a tus gastos, se acabó. Ganaste el Monopoly, ganaste el juego del dinero. El juego del dinero no se gana en el plano táctico. No se gana aprendiendo a comprar ETFs, ni analizando acciones, ni descubriendo cuál es la inversión que más te va a generar rendimiento. El juego del dinero se gana en el plano conductual y emocional. Yo tuve la fortuna de comprar Bitcoin en 2013 cuando estaba en $70. Yo tengo un entrenamiento de 2 décadas en el sistema financiero. ¿Y qué has aprendido? Javier Morodo es experto en inversión y ha ayudado a miles de personas a transformar su vida financiera. Hoy te enseña cómo tomar mejores decisiones con tu dinero y construir la verdadera riqueza. ¿Qué es lo primero que compras cuando tienes dinero? ¿Un coche, una casa? ¿Te has preguntado por qué? No, porque es lo que todo el mundo hace. Y eso en el largo plazo es lo que hace la diferencia entre la gente que construye patrimonios muy relevantes y la gente que no. Cuando ves el poder que tiene el largo plazo, empieza a cambiar tu dimensión. Warren Buffett es el mejor ejemplo de ello. El 99% de su riqueza la generó después de los 50 años. Y él mismo ha dicho que no llegó a ser la persona más rica del mundo por ser el más capaz, sino por ser el más longevo. El dinero en efectivo parece poco riesgoso en el corto plazo y las inversiones parecen muy riesgosas en el corto plazo. Pero en el largo plazo se invierte en los polos. El dinero es muy riesgoso porque pierde todo el valor y las inversiones, por contra, se vuelven muy seguras en el largo plazo. Más de 20 años, el 100% de probabilidad gana la bolsa. El juego de crear riqueza y el juego de preservar riqueza son juegos totalmente distintos. El juego de la riqueza, de crear riqueza, se juega concentrado. El juego de preservar riqueza se juega... ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Casi nadie habla de dinero, ¿verdad? De hecho, en España 5 de cada 10 personas sienten vergüenza al hacerlo. Y lo curioso es que todos sabemos y admitimos que hablar de dinero mejora la gestión del mismo. Pero, ¿adivinas qué? Casi nadie lo hace. Ni en España ni en otros países. El dinero sigue siendo un tema prohibido. Ahora, piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de dinero con tu pareja, con tu familia, con tus amigos? Probablemente no lo recuerda y entiendo que cueste porque el tema del dinero está lleno de tabúes, de juicios, de malentendidos, pero ¿y si no tuviera que ser así? Por eso hemos creado Hablemos de Dinero. Es un set de 88 cartas diseñadas para transformar conversaciones incómodas sobre dinero en oportunidades de conexión y en autoconocimiento. Son 88 preguntas que te harán reflexionar sobre el dinero, tanto si nunca hablas de él como si eres un experto en la temática, y te brindará con cada pregunta una herramienta que abre un diálogo real sin presión. Porque vamos a ser sinceros, hablar de dinero no solo cambia cómo lo gestiona, también cambia las relaciones, tus decisiones y hasta tu vida. Así que, ¿por qué no dar el primer paso con Hablemos de Dinero? Si quieres más información sobre ella, ve al enlace de la descripción, al QR que aparece en la pantalla o a azimutlife.co/Hablemos de Dinero. Espero que te ayuden a sanar tu relación con el dinero. Y ahora comenzamos con el episodio. El juego del dinero es el juego al que todas las personas jugamos. Pero cuando hablamos de juego, cuando compramos un juego, normalmente nos viene como un libreto con las instrucciones de cómo se juega. A este juego jugamos todos, pero hay instrucciones, hay reglas que no todos conocemos. ¿Me ayudaría, Javier, a conocer cuáles son las reglas del dinero? Por favor. Es una gran pregunta. Y creo que el juego empieza a resolverse sabiendo que es un juego. A veces el dinero es lo más importante en el mundo y no nos damos cuenta que es un juego. Es un juego al que jugamos 8,000 millones de personas, pero es un juego. Si llegara un alien o llegaran unos changuitos y nosotros les quisiéramos dar dinero y tomar su banana, seguramente recibiríamos un golpe o una agresión. Y creo que empezando a reconocer que es un juego y quitándole esa presión, verdaderamente podemos empezar a comprenderlo y entonces a jugarlo. Y la realidad es que el dinero, si te pones a pensar en primeros principios y en el valor fundamental que tienen, es nada más un constructo social. No tiene ningún valor, no tiene ninguna utilidad.
Pero ha sido una de las tecnologías más poderosas que ha inventado el ser humano. El dinero que se inventó hace miles de años sustituyó al trueque. El trueque no era un sistema muy efectivo de intercambio de bienes, pues porque es muy difícil intercambiar una vaca por granos de maíz o granos de lo que fuera. Y entonces no permitía que hubiera una especialización. Y todos en esa época, antes, teníamos nuestro pequeño huerto, teníamos nuestro ganado, y eso hacía que fuéramos muy ineficientes. Cuando se inventó el dinero, que se inventaron primero como conchas y después como artefactos y metales y demás, empezó a cambiar el juego, porque entonces este medio que te permitía de cierta manera poder intercambiar bienes y servicios, pero también poder resguardar dinero, valor, empezó a tener unos efectos colaterales muy positivos para la sociedad. Por ejemplo, pues en los últimos 300 años, Eli, el mundo ha cambiado de manera fundamental. El PIB per cápita, el Producto Interno Bruto por persona, en los últimos 200 años, a partir del invento del capitalismo, ha subido 100,000 veces. Y es porque se ha creado un sistema de incentivos que ha permitido esta especialización y entonces hoy, gracias a eso, tenemos cohetes que van a llegar a Marte, entre otras muchas cosas. Si no se hubiera inventado el dinero, no sería posible siquiera la vida interplanetaria. No decir pues muchas de las cosas que hoy damos por sentado, ¿no? Inclusive la misma comida, la abundancia que existe hoy en la generación de alimentos. Y la gran desgracia que vivimos es que, como bien dices, nadie nos enseña a jugar ese juego. No lo aprendemos ni en primaria, ni en secundaria, en la educación básica, ni en la universidad, ni en la maestría. Yo hice un MBA, no me hablaron de dinero. Pero irónicamente lo mismo pasa en el trabajo, ¿no? Muchas veces tienes muchos artefactos en el trabajo de todo, desde offsites, planeaciones estratégicas, reuniones, sprints. Y tampoco tienes eso en la vida. Es una gran tragedia, porque no tienes herramientas después para planear la vida. Y lo mismo sucede, ¿no? Te enseñan finanzas corporativas, todo lo que quieras, pero no tienes esas herramientas para jugar el juego del dinero en la vida. Yo lo aprendí después de mucho tiempo y de mucho estudio. Yo estudié economía, Eli. Y no me lo enseñaban en economía, por supuesto que no. Después me dediqué a hacer mi vida corporativa. Y fue hasta que leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre que comencé a comprenderlo. Y digo, es muy sencillo y tiene ciertos conceptos que creo que son muy fáciles de comprender, ¿no? Ingresos, egresos, ¿no? La diferencia, la utilidad que pudiera hacer una empresa es tu ahorro disponible. Ahora, esa es la parte que todos comprendemos. La que casi nadie comprende es el otro lado de la moneda, que son los activos y los pasivos, ¿no? El balance general. Y es que muchas veces cuando tenemos dinero, lo primero que compras, ¿qué son? ¿Qué es lo primero que compras cuando tienes dinero? Un coche, una casa. Un coche, una casa. ¿Te has preguntado por qué? No, porque es lo que todo el mundo hace. Es lo que todo el mundo hace. Y la casa, inclusive, el coche tiene muchas funciones de utilidad y la casa también tiene una utilidad muy tangible. Pero también es porque el concepto de éxito en la vida es ganar mucho dinero, es comprarte tu casa, es casarte con una persona, es tener hijos. Claro, nadie se pone a pensar si es lo que quieren hacer, pero todo el mundo lo hace. Y cuando te compras un coche y cuando te compras una casa, mucha gente lo tipifica como si fueran activos. Y sí, en el estricto sentido, contablemente son activos. Pero Kiyosaki, en el libro Padre Rico, Padre Pobre, dice que cualquier cosa que tú compres que te cueste es un pasivo. Entonces, la casa, el mantenimiento de la casa, el predial le llaman aquí en México, pero bueno, lo que le pagas al Estado por tener esa propiedad. En el coche lo mismo. En México pagas al Estado por tener el coche, pagas el mantenimiento, en fin, ¿no? Lo que tengas que hacer. Te está quitando recursos. Entonces, lo que sucede, visto de manera gráfica, es que cuando tú tienes ciertos ingresos, esos ingresos primero se van a pagar estos pasivos. Se van a pagar el mantenimiento, se va a pagar el predial, se va a pagar la tenencia, se va a pagar el mantenimiento del coche. Y entonces después se van a tus gastos, que tus gastos primarios son pues, tu alimentación, si no tuvieras caso, tu renta, los servicios médicos, escolares y demás que gastas, la ropa. Por contra, el juego del dinero se gana cuando compras activos. Y los activos, la característica predominante de un activo, es que te generan ingresos.
Y entonces, si tú compras acciones de la bolsa, si compras bonos, en México los bonos gubernamentales más famosos son los CETES, si compras una propiedad pero la rentas y te genera esa renta y otro tipo de instrumentos que hay afuera, entonces lo que sucede es que cuando tienes ingresos, compras activos y esos activos te generan más ingresos. Tú estás sumando líneas de ingresos del lado de el estado de resultados, no visto como si fuéramos una persona. Y eso en el largo plazo es lo que hace la diferencia entre la gente que construye patrimonios muy relevantes y la gente que no. La gente que logra la libertad financiera y la gente que no logra la libertad financiera, ¿no? Y este término me encanta, ¿no? Porque la libertad financiera, o sea, ¿qué es la libertad financiera, Eli? Yo creo que yo, o no sé, también mucha gente lo definiría como el no tener que pensar en dinero, el no tener que pensar si llego a final de mes, el no tener que mirar la carta de un restaurante a ver cuánto vale un plato, el no pensar en dinero. Es una gran definición. Y cada quien tendrá la suya. Pero yo creo que lo que hay debajo de lo que tú dices, el tener esa paz mental de que no te tienes que preocupar por el dinero, es fundamental. Y tiene una fórmula la libertad financiera. Y la fórmula es que tus ingresos pasivos sean mayores a tus gastos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ingresos pasivos qué son? Son ingresos que tú generas mientras duermes. Y se pueden generar de muchas maneras. Nada más no se generan con tu tiempo. Que por cierto, nadie nos dijo nunca eso, ¿no? Siempre nos dijeron, no, tú tienes que tener un trabajo e ir escalando en la escalera corporativa. Intercambias tiempo por dinero. Intercambias tiempo por dinero. Y a ver, evidentemente en algún punto de tu vida tienes que intercambiar tiempo por dinero, porque si no, ¿cómo generas el dinero? Pero el juego del dinero se gana cuando tú comprendes que intercambias tiempo por dinero, pero utilizas ese dinero para en el futuro intercambiar ese dinero por tiempo. Inviertes la ecuación. Entonces, para hacer eso, ese dinero que tú tienes disponible, lo inviertes en acciones, lo inviertes en una casa que rentas, lo inviertes en distintos productos financieros y entonces esos ingresos que te generan, que son ingresos pasivos, cuando son mayores a tus gastos, se acabó. Ganaste el Monopoly, ganaste el juego del dinero y te puedes dedicar a hacer las cosas que quieras en la vida sin tenerte que preocupar por eso. Ahora, yo no creo mucho en absolutos. Y es simplemente un espectro, ¿no? Y es cómo te vas moviendo en esa dirección para ir comprando activos que te generen ingresos que en el tiempo te generen la libertad financiera. Lo que estoy entendiendo es que no empezamos por comprar una casa, no empezamos por comprar un coche, quizás es más inteligente a nivel de libertad financiera rentar, alquilar, que comprar. Totalmente. Ahora, desmenucemos eso, porque yo creo que probablemente el 80% de las personas que nos escuchen están ahí. Y vamos a hacer una pequeña caricatura y a narrar qué es lo que sucede, ¿no? Y nos sucede a todos. Estudiamos una carrera, empezamos a trabajar, empezamos a salir con alguien, nos entusiasmamos acerca de la vida que podemos tener juntos, en una de esas nos casamos. La tía, la mamá, la suegra nos dicen que para tener éxito en la vida hay que tener una casa y que si tú quieres proveer y que si quieres ser un buen esposo, una buena esposa, entonces tienen que vivir en un hogar porque ahí hay que formarnos todos. Y cuando estás teniendo esa conversación, pues no tienes los recursos. Ya habrás generado algo con el tiempo que has sacrificado por generar ese dinero, pero por lo general no tienes el dinero para comprarte una casa de 100,000 euros, 100,000 dólares, 2 millones de pesos o lo que fuera. Entonces te acercas al banco y en el banco te dicen, aquí tenemos facilidades, tenemos estos créditos hipotecarios en los cuales tú me dejas el 20% del valor del inmueble y te damos un crédito por el 80%. Y es un crédito buenísimo, porque te lo vamos a dar una tasa bajísima del 12% y me lo vas a tener que pagar en 30 años. 12. En México es el 12. Sé que en España es considerablemente menor. En España es 3, 3. 4%. Sí. Pero entonces imagínate la tragedia, ¿no? En México es el 12%. El 12%. Es que es una tragedia. Es una tragedia. Porque no hay manera. Porque no hipotecas la casa, hipotecas tu vida. Hipotecas tu vida. Le diste al clavo. Entonces lo que sucede es que te tienen esclavizado durante 30 años. Porque entonces ya no vas a trabajar por tu libertad financiera. Estás trabajando para pagarle el crédito al banco.
Y es una verdadera tragedia, porque mucha gente no sale de ahí, Eli. Porque supón tú que lo hiciste esto a los 30 años. Tienes hasta los 60 años esclavizado para pagarle el crédito al banco. Además, ese 12% que estás pagando son los intereses. No estás pagando el principal. O sea, no estás pagando el dinero que ellos te prestaron. Simplemente estás pagando el costo que ellos te están cobrando. Cuando le sumas eso, si te compraste una casa de 100,000 euros, que son aquí como 2 millones de pesos, el crédito que tú pagaste, lo que pagaste de dinero en el tiempo, a veces es 4 veces el valor del inmueble. 4 veces el valor del inmueble. O sea, es ridículo. El problema es que nadie se pone a pensar ese juego, porque nadie se pone a pensar muchas veces siquiera cuál es el éxito en la vida, cómo se define éxito en la vida. Piensas que casándote, teniendo hijos y comprando una casa lo tienes. Cuando pienso en las necesidades básicas del ser humano, yo las represento, ¿no? Esa pirámide de Maslow, desde necesidades fisiológicas hasta un camino de autorrealización. Pero si me voy al apartado de dinero, ¿cómo sería esa pirámide? Primero, con el dinero, ¿qué tengo que cubrir? Porque esta pregunta está diseñada para entender en qué momento empiezo a invertir. Porque claro, si yo pienso, tengo un trabajo, empiezo a ahorrar, me voy a tentar a comprarme un coche o una moto, algo que me ayude en los traslados, pero ¿cómo sería esa pirámide para que haya también un camino de autorrealización en la gestión con el dinero? Esa es una gran pregunta y te lo voy a responder de dos maneras. La primera más financiera y la segunda un poco más filosófica y de necesidades humanas o psicológica. En esta primera, pues hay distintos juegos que juegas con el dinero. Y por supuesto que lo primero que tienes que hacer es sobrevivir. Y hay muchas necesidades básicas, ¿no? Y en esas necesidades básicas nosotros le llamamos siempre hay que tener ciertas metas o objetivos. Y la primera meta que tienes que tener es una meta de seguridad o una meta de ahorro de emergencia. A veces le llamamos también ahorro de paz mental, llámale como quieras. Claro, esa es una derivada de estas necesidades básicas, pero lo primero que tienes que hacer es poder pagar tus gastos corrientes, que son la renta, alimentos, salud, básicamente, ¿no? Y algunas otras cosas. Pero esas tres principales las tienes que cubrir con el flujo que generas, ¿no? Y por eso todo el mundo sale a trabajar y a buscar cómo pagar su vida. Ahí, desafortunadamente, está más del 80% del mundo hoy en día, que simplemente les da para pagar su gasto corriente, ¿no? Principalmente también en América Latina. Ahora, el siguiente paso tal vez ya son necesidades o gustos que son prescindibles. Y entonces, pues ahí es que si te gusta el fútbol, ¿no? Y entonces, pues la camisa del Real Madrid o la camisa del América aquí en México. Los equipos más grandes de cada uno de los países. Sé que puede ser controversial. A mí la parte de España me ha parecido bien. Muy bien. Para México a mí también. Empate. Y entonces empiezas a tener ciertos gustos, ¿no? Que está bien, ¿no? Yo no soy de esas personas que son radicales en el tema de los gastos, que te dicen, no, ¿sabes qué? No gastes en el café de Starbucks, cómprate, haz el café en casa. Bueno, si te gusta el café de Starbucks y eso te genera placer, adelante. Pero ahí es bien importante que seas consciente que cada peso, cada euro que gastas, lo estás sacrificando. Estás dejando de poner ese dinero en activos que te van a ayudar a lograr tu objetivo de libertad financiera en el tiempo. Pero bueno, es un juego muy sutil que a mí me gusta jugarlo a través de un plan que se hizo famoso en Estados Unidos, que se llama el plan de gastos conscientes. Y dentro de este plan te dicen que el 60% de tus ingresos como máximo debe de ser o debe de irse hacia el gasto corriente. Entonces todo esto que hablábamos de las cosas básicas. ¿Ese es el plan de Ramisetti? Es el plan de Ramisetti. Después, 10% hacia ahorros de corto plazo, ¿no? Y ahí puedes hacer el ahorro de emergencia o puede ser el ahorro para las vacaciones o lo que fuese. Otro 10% a inversiones de largo plazo, de más de 10 años, que ahí sí, en fin, ahorita entraremos a detalle que se puede ahorrar o invertir de largo plazo. Y un 20%, que esto es lo que me encanta, él le llama guilt-free spending. Es gastos sin culpa. Sin culpa. Porque cuánto, o sea, te pasa, ¿no? Quieres comprar algo, pero es algo que te encanta y te sientes culpable. Y el dinero es un juego que está diseñado para hacernos felices, para que nosotros podamos lograr nuestros objetivos. No es algo que nos debiera de generar culpa. Pero nuevamente es un tema psicológico que se ha venido desarrollando. En fin, todo esto para decir que
lo más importante de este juego es saber qué cosas son prescindibles, qué cosas no son prescindibles y también aprender a gastar sin sentir culpa. Porque al final del día es tu experiencia de vida, ¿no? Y está bien que ahorres e inviertas para los próximos 40, 50 años, pero también no sabemos si vamos a estar aquí el día de mañana. Entonces necesitas un balance entre estas dos. Entonces eso desde el punto de vista más táctico en cuanto al dinero. Ahora, a mí me gusta relacionarlo con otro framework de Tony Robbins. Tony Robbins ha sido uno de mis grandes mentores, maestros de vida, y he tenido la oportunidad de compartir varios foros con él. Digo, no compartirlos, yo asistir a sus eventos. Algún día, ojalá que los podamos compartir. Y él habla de 6 necesidades. 4 de ellas, de estas necesidades humanas asociadas al ego y 2 de ellas asociadas al alma. Pero estas también las puedes ver como una pirámide de Maslow. Y ahorita te voy a decir por qué esto es relevante dentro del dinero. Y la primera necesidad es la necesidad de certeza. La necesidad de certeza la tenemos todos. Y es una necesidad de supervivencia. Si a un bebé, tú que tienes una beba de menos de 2 años, no lo atiendes el 100% del tiempo, se muere. O sea, se muere. No es... Y desarrollamos esta necesidad de certeza porque es un mecanismo de supervivencia. La siguiente necesidad es la necesidad de pasión. Al igual que necesitas certeza en tu vida, también necesitas pasión, que es este sentido como de variabilidad, de cambio, de dinamismo. Y ahí hay muchas actividades, ¿no? Los viajes, la adrenalina, todo esto que te hace sentir vivo. Después de la pasión es la necesidad de reconocimiento, la necesidad de significado en nuestras vidas. Y un poco por lo mismo, ¿no? Yéndome al ejemplo de los bebés, si el bebé no tiene el reconocimiento de su madre principalmente y de sus padres de manera general, siente que se muere porque no tiene la capacidad de hacerse saber que necesita ser contenido, que necesita ayuda, que necesita desarrollarse, ¿no? Y obviamente dentro de la estructura social es bien importante, porque eso es lo que muchas veces le da sentido a nuestras vidas. Después de reconocimiento viene conexión, que conexión es la capacidad o la sensación de estar todos conectados. Después ya viene, esas son las 4 del ego. Y después las 2 del alma es crecimiento y la última es contribución. Todas estas de cierta manera están anidadas una detrás de la otra, pero las que son más representativas dentro de los seres humanos es la necesidad de certeza. Ahí es donde está la gran mayoría de las personas, cerca de un 50-60%, y después la necesidad de reconocimiento. Y ahí está en un 20-30% de la población. Pero entonces ve la gran tragedia. Y esto lo vas a poder ver reflejado en muchas de tus amistades, tu círculo cercano. Y mucha de la gente que nos escuche van a poderlo también representar en sus círculos. A todas las personas que tienen una necesidad de certeza, ¿cómo crees que se comportan en torno al dinero? Pues entiendo que guardándolo en su casa y dejándolo quietito para que nadie lo toque. Correcto. Para sentir que si pasa algo, tengo un salvavidas. Correcto. Y ahí vienen 2 tragedias. Una de ellas es que no se atreven a invertir. Porque entonces el poner ese dinero a trabajar en algo que ellos consideran es riesgoso, meterlo a acciones en la bolsa o lo que fuera, es para ellos peligro de que ese dinero desaparezca. Leí unos datos preparando esta conversación que el 41% de los mexicanos tenía el dinero guardado en casa. No sé cuál será la comparativa en España, pero te digo que quizá ese dato, pero guardado en el banco, pero más o menos. Por supuesto, y lo que es más crítico, y podemos entrar más a detalle en eso porque me encanta, he dedicado mi vida profesional a resolver ese problema, es que ese 41% es un porcentaje importante de las personas, no es tanto del dinero en general de los mexicanos, pero dentro de los bancos hay cerca de 5 millones de pesos, que son cerca de 500,000 euros, para ponerlo en términos prácticos. 500,000 millones de euros. 500 billion. 500,000 millones de euros. Una locura de dinero. En bancos, al 0%, en cuentas a la vista. Cuando la tasa de interés en México está cerca del 9%. O sea, muy distinto al caso de España. Digo, en el caso de España te pagarán un par de puntos porcentuales, ¿no? Porque la tasa está al 2%. Aquí está casi al 10% de ley. Entonces, si ese dinero estuviera invertido en CETES, o sea, en instrumentos de mucho menor riesgo que inclusive los depósitos bancarios, estaríamos generando de valor adicional para los mexicanos cerca de 7,000 pesos por adulto. Que en México sí hacen la diferencia, son cerca de 350 euros. Y en España también, te lo aseguro. Y en España seguro. Seguro. Entonces la pregunta obligada es ¿por qué está pasando eso?
Y la realidad es que es una desgracia, porque es por la falta de cultura financiera. Hay otras muchas razones detrás de eso. Yo creo que la religión judeocristiana siempre vieron el objeto del dinero como algo de vergüenza. También por el modelo de negocio de la iglesia, para ser muy honestos. En México, adicionalmente a eso, pues fuimos un país conquistado y eso tiene su propio estigma. Y después el conflicto de interés de los grandes bancos, ¿no? Los grandes bancos que dominan el país, pues tienen un grave conflicto de interés, que es que las personas son su principal costo, porque son su tasa de fondeo y también son su principal cliente. Entonces ellos, para poder prestar dinero, primero necesitan captarlo. ¿Quiénes se lo pueden dar? Instituciones, claro, pero te lo van a dar caro, o personas que te lo van a dar barato. ¿Y qué necesitas hacer para que esas personas te lo den barato? Perpetuar la ignorancia, no educarlos, no capacitarlos, no ayudarlos a ver lo que es bueno para ellos. Es un grave conflicto de interés. En México, Eli, la tasa de fondeo bancario es de menos de la mitad de la tasa libre de riesgo. Esto lo que quiere decir es que si el Banco de México tiene la tasa al 9%, los grandes bancos se fondean al 4%. Al 4%. Es la única región en América Latina en donde la tasa de fondeo bancaria es menor a la tasa libre de riesgo. Y eso hace que los grandes bancos sean muy, muy lucrativos. Es más, BBVA México es cerca del 40% de los ingresos de BBVA a nivel global, pero es el 75% de las utilidades del grupo México. Entonces, con eso ilustro un poco el panorama, ¿no? Y el contexto de por qué estamos donde estamos y por qué el 41% de las personas tiene su dinero en las casas. En casa, claro. Además de que hay mucha desconfianza de los bancos y de que hay muy poca penetración. La inclusión financiera en México es una de las áreas más tristes. 40% de la población está excluida del sistema financiero. Entonces, digo, nada más quiero regresar al tema. El tema de la certeza tiene que ver con eso, pero también la falta de educación y también la falta de tecnología y de sistemas o de infraestructura que le permita a muchos mexicanos poder tener acceso a sus cuentas. Entonces te digo, certeza, la gente tiene el dinero en sus casas, ya sea en la cuenta de banco o tiene el dinero abajo del colchón. Y es una desgracia, porque el dinero pierde valor en el tiempo. Claro. La famosa inflación. Que es mucho más grave el tema que la inflación, por cierto. El dólar americano ha perdido el 97% de su valor en los últimos 100 años. La manera en la que mides el valor del dólar americano es contra el poder de compra del dólar americano. Y antes un dólar te alcanzaba para comprar 100 plátanos, hoy un dólar te compra 3 plátanos. El 60% de los dólares en circulación los han creado en los últimos 5 años. 60% de los dólares en circulación. El euro es otra historia, pero es un poco la misma tragedia. El peso mexicano es la tragedia a la potencia. En el peso mexicano, en la década de los 90, los que tengan más o menos mi edad, o sea, un poco más grandes lo comprenderán, cambiaron los pesos y crearon los nuevos pesos mexicanos, si le llamaban. Y básicamente lo que hizo el gobierno es que le quitó 3 ceros al peso mexicano. Antes, ahorita está por ejemplo, con el tipo de cambio americano, está en 20 pesos por dólar. Antes hubiera estado en 20,000 pesos por dólar. Entonces le quitaron 3 ceros. Y ya estamos otra vez. En ese momento estaba 3 pesos el dólar, ¿no? Eran 3,000 pesos, 3,000 o 3 nuevos pesos. Pero entonces ya se depreció contra el dólar americano cerca de 7 veces contra el dólar americano. Y el dólar americano en los últimos 5 años ya perdió la mitad de su valor, Eli. Y no nos damos cuenta que el dinero es un Ponzi. El dinero de los gobiernos no está respaldado por nada, ni por oro, ni por petróleo, ni por la infraestructura del gobierno americano. Yo digo, mi grito de guerra ahora es cash is trash. Cash is trash. Cash is trash. De verdad, no nos damos cuenta que el dinero que tenemos es basura y que está perdiendo todo su potencial si lo dejamos parados. Y el 41% de los mexicanos tiene su dinero abajo del colchón. Y el otro 40 o 50% lo tiene en el banco parado. Y en México, menos del 10% de las personas invierten. ¿Cómo vamos a tener un país en donde se genere bienestar en largo plazo? Un país que se desarrolle, un país que crezca, si el 90% de los mexicanos no invierten.
no saben jugar al juego del dinero. No saben jugar al juego del dinero. Es trágico. Es trágico y ¿Crees que el término de libertad está asociado a la capacidad de generar riqueza? ¿Nos sentimos más libres cuando dominamos la capacidad de saber hacer más dinero? absolutamente. Y yo creo que este puede ser un tema controversial y contencioso con Ajá. muchas personas porque también, o sea, el dinero no compra la felicidad. Y el mejor ejemplo de ello soy yo. Yo he tenido mucho dinero y he sido muy miserable. Yo tengo un amigo que vino al podcast que me dijo, el dinero no compra la felicidad, pero te deja a la vuelta de la esquina. Es cierto. El dinero es el juego más importante de los juegos menos importantes. A lo que voy es, el dinero es un juego que no te puedes permitir perder. El dinero es un juego que tienes que ganar para jugar los juegos que verdaderamente importan en la vida. Primero ganas el juego del dinero y después puedes atender otros juegos de la vida. Correctamente, o sea, correcto. Desafortunadamente, el juego del dinero toma tiempo ganarlo. Entonces, si te esperas a ganar el juego del dinero para ganar los otros juegos, va a ser complicado. Pero, por eso siempre tienes que jugar el juego del dinero de manera consciente. No lo vas a ganar en el corto plazo, pero lo tienes que ganar. Y tienes que estar en vías de irlo ganando y de ganarlo en el tiempo. Y a la par jugar los juegos importantes. ¿Cuáles son los juegos importantes? El juego de tu pareja, el juego del amor, el juego de las amistades, el juego del servicio, los demás, el juego del propósito. Y cada quien póngale lo que quiera ponerle ahí. Pero si no tenemos, nuevamente, en la pirámide de Maslow de las necesidades, la certeza de que va a haber pan en nuestras casas, de que nuestros hijos van a poder tener la educación que queremos, de que vamos a tener salud en la vejez, llámale como quieras. No vas a tener la cabeza, no vas a tener las emociones, no vas a tener la presencia para poder hacer nada en tu vida. Y ahí está el 99% de las personas. ¿Qué significa para ti la palabra riqueza? Es una buena palabra. Lo que significa para mí hoy riqueza es un estilo de vida. Es un estilo de vida en el cual hay un balance entre todas las cosas que son importantes para mí y para cualquier persona. Yo creo que hay tres grandes decisiones en la vida que si tomas esas decisiones bien, todo lo demás fluye. Y son con quién compartes la vida, tu pareja, es el lugar donde vives, porque el lugar donde vives determina las personas que conoces, entre otras muchas cosas, tu salud física, emocional, el entorno. ¿No? Ahorita decías que en la Ciudad de México pues es muy ruidoso y hay una serie de cosas y te gusta estar en las afueras. Y eso es importante para ti. Sí. Yo creo que es mucho más importante para la gente de lo que la gente sabe, porque llevamos viviendo ya muchas generaciones en ciudades. Bueno, es súper importante. No me voy a desviar. Y la tercera es la profesión que eliges o el trabajo en donde estás. Ahora, es fundamental que tomes esas decisiones bien porque tu vida se va a circunscribir a las consecuencias de esas decisiones. Pero por contra hay otras muchas cosas que el dinero no puede comprar, ¿no? Te voy a mencionar otras tres nada más para mencionarlo. La salud física, la salud mental, la paz mental y una casa llena de amor. ¿Y de qué sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes esas tres? O sea, Steve Jobs hubiera dado todo su dinero por tener un día más de vida. Indudablemente. Indudablemente. ¿De qué sirve ser el más rico del manicomio? ¿O de qué sirve no poder compartir tu dinero con nadie? Con tus seres queridos. Entonces, para mí la riqueza es un balance. O sea, el dinero es un componente de la riqueza, sin duda, porque eso te va a ayudar a poder jugar los demás juegos y porque eso te va a dar la certeza, porque eso te va a dar las posibilidades. A mí me encanta porque el dinero te permite tener opciones, que eso es la libertad. Tener opciones de renunciar a tu jefe porque ya no lo aguantas. Tener opciones de tomarte un sabático e irte a viajar por el mundo. Y lo que quieras. Pero si no lo comprendes como eso, como un medio que te va a permitir llegar a tus fines, te va a destruir. Entonces, para mí la riqueza es eso, es un estilo de vida en el que tú comprendes las cosas que te hacen feliz y las cosas que necesitas para poder tener las cosas que te hacen feliz y lo practicas. Y lo practicas en un estilo de vida. Para entonces tú poder, de cierta manera,
ser dueño de tu destino. ¿Te consideras una persona rica? Hoy sí. Hoy sí me considero una persona que estoy en el proceso de cada vez generar más riqueza para mí y a mi entorno. Antes, para mencionarlo, tenía mucho dinero, pero por dentro estaba totalmente destruido. También por ahí dice Bob Marley, que me encanta esta reflexión. Dice, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y yo pasé por ahí. Pasé por momentos difíciles en donde todo el significado de mi vida se lo daba al puesto corporativo que tenía, al dinero en mi cuenta, no mi cuenta de banco, no, pero al dinero en mis inversiones, porque creía que eso le daba significado a mi vida. Por mi mismo contexto, siempre he estado buscando ese significado, ese reconocimiento, porque tuve una historia muy complicada en mi niñez con mi padre y eso definió mucho de mi camino. Y en el Inter fui sacrificando mi salud física, mi salud mental y sobre todo a mi familia. Y estuve a punto de perderlos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el punto de inflexión para cambiar tu relación con el dinero y con la riqueza? El punto de inflexión fue que me corrieron del trabajo. Me corrieron de mi trabajo de los sueños, algo que en su momento veía totalmente fuera de posibilidades. Yo siempre había sido el Wonder Boy, el niño maravilla, el que todo lo podía, el que todo lo hacía. Y en el momento en el que me corrieron, me di cuenta que todo lo que había estado construyendo era como un castillo de arena. Mi identidad, todo lo que tenía significado en mi vida, se cayó con una patada, como un niño pateando un castillo de arena. Y entré en una depresión muy profunda por esa falta de sentido. Porque ¿quién era Javier si no era el Chief Whatever Officer en cualquier institución de renombre? ¿Quién era Javier si no tenía esa certeza que lo validaba? ¿Quién era Javier si no tenía los activos? ¿Quién era Javier si no tenía el patrimonio? Y eso me hizo cuestionarme quién era Javier. Y empezar a quitarle los gajos a la cebolla, empezar a quitarle o a quitarme las armaduras, las máscaras que me había puesto en la vida por muchos de los traumas y las inseguridades que había vivido. Y eso te llevó también a vivir una vida cuando estás en esa búsqueda del reconocimiento. También hay cosas que se tapan con excesos. Fue por eso también, por la manera en la que te relacionabas con el alcohol. Por supuesto. La que te ayudaba como sí, a sopesar, a sopesar toda esa búsqueda tan desenfrenada de bienes materiales y de poder y de... Totalmente. El tema del alcohol es muy particular y yo creo que nuevamente está muy estigmatizado y hay muy poca información al respecto. En mi experiencia y de lo que yo he podido comprender, el alcohol no es el problema. El alcohol es la solución. O sea, el alcohol es la solución a una vida de vacío, a una vida en la que ni tú mismo te soportas a ti mismo. Es la única manera en la que yo conciliaba el sueño. Es la única manera en la que yo podía encontrar júbilo, en la que yo podía escapar de estos fantasmas y de estas prisiones que yo mismo estaba construyendo en mi cabeza. Nuevamente, como mecanismo de supervivencia. Y paradójicamente era lo que me estaba matando. Yo no podía dormir, Eli. Yo o tomaba alcohol o tomaba pastillas para dormir. El estilo de vida que llevaba era totalmente desenfrenado en búsqueda de eso, de bienes materiales para compensar las heridas internas y ese vacío interno que yo sentía y que paradójicamente me estaban alejando día con día de las cosas que son más importantes en mi vida, de mi familia, de mi salud física, de mi salud mental. Ese juego del dinero que ya habías aprendido, ¿sabías hacer dinero? ¿Sabías ganar dinero? ¿Sabías hacer crecer tu dinero? En ese juego habías aprendido el empezar de cero. No lo había aprendido, no lo había aprendido. Y
Yo la gran reflexión que Porque tengo... quiebra a mucha gente. No es algo como... Claro. Solo te ha pasado a ti, ¿no? Hay mucha gente que la echan del trabajo, hay mucha gente que invierte y no le sale bien, pero tampoco nos enseñan en este juego del dinero A a empezar que de se cero. puede empezar de nuevo. Pero no nada más eso, Eli. A veces es lo mejor que puedes hacer. ¿Para ti fue lo mejor que crees que te pasó? Sin lugar a dudas. Ahora yo digo que existen regalos disfrazados de tragedias. Y afortunadamente para mí, como bien te habían dicho a ti, el dinero no compra la felicidad, pero te deja a la vuelta de la esquina. Yo tenía un patrimonio con el cual podía vivir décadas sin trabajar, gracias a lo que había aprendido del juego del dinero. Entonces, ¿qué sucedió cuando llegó este momento de shock en mi vida, este punto de inflexión? Yo me pude tomar un sabático y me fui a Perú a hacer ayahuasca, me fui a la India a un ashram, me fui a encontrar a mí mismo. Me podía dar el lujo de encontrarme a mí mismo. Hay mucha gente que no Eso se también puede es dar ese riqueza. lujo. Eso también es riqueza. Eso también es riqueza. Y dentro de ese proceso, Eli, fue increíble porque yo era como pensaba, ahora me da risa hasta pensarlo, pero yo en el momento en el que salí de Bitso, pues la verdad es que afortunadamente tuve muchas ofertas de trabajo y me llegaron varias. Y en ese proceso, un amigo me comentó de la ayahuasca. Yo había estado leyendo algo acerca de los psicodélicos y me dijo, vete a Perú a esto. Me dijo, yo te lo invito. Mi amigo me lo invitó, a lo cual le agradezco muchísimo. Y yo mi pregunta que iba a hacerle a las plantas sagradas era, ¿cuál de las ofertas de trabajo tomo? Así de plano y simple. Bueno, era en el momento en el que estabas en el proceso. Era en el momento Era que lo estaba en que el tenía que proceso. ser. Era lo que tenía que ser. Y obviamente cuando hice las plantas medicinales me dijeron, no, olvídate. O sea, tú no vas a volver a trabajar en un corporativo. Tú lo que tienes que hacer es irte a encontrar a ti mismo y tienes que irte a sanar y tienes que ir a trabajar todas estas cosas que tienes en el armario escondidas y que son las que te hacen perseguir bienes externos. Porque el que no se tolera a sí mismo eres tú. Y tienes que empezar por redescubrirte. Esas plantas fueron muy sabias, ¿no? Muy sabias. Pero me da risa, ¿no? Porque yo iba a buscar eso y me sacaron otra conclusión y otro camino de vida totalmente distinto al que yo tenía. Y hoy a veces estoy parado en escenarios dando conferencias o, en fin, publicando un libro. Digo, ¿cómo acabaste ahí, Javier? O sea, ¿qué pasó en tu vida? Que ahora estás transmitiendo estas historias a la gente cuando tú antes construías productos digitales. Y la realidad es que eso es riqueza. Porque me permití borrar todo lo que había pasado en mi vida, todo lo que había aprendido desde un punto de vista empresarial, todas las máscaras que había ido construyendo y reinventarme con otro sentido, con otro propósito, con otra forma de dirigirme a la gente y sobre todo haciéndolo desde otro lugar. Porque antes lo hacía, Eli, te lo confieso, por eso, por el dinero, por el poder, por el éxito, por los estatus, reflectores, por el reconocimiento. Y ahora eso sigue ahí, siempre lo tengo que tener presente porque siempre va a estar ahí, es parte de tu identidad. de mi identidad. Pero he descubierto una pasión, una adicción mucho más poderosa, que es la contribución, que es el poder compartir mi regalo, mis aprendizajes, mis errores, mis aciertos, pero más mis errores, poder compartir el conocimiento para que más personas tengan estas herramientas. Pero no nada más herramientas para tener la posibilidad de irte a tomar un sabático, sino también a través de la vulnerabilidad de compartir, sobre todo mis errores, pues que la gente sepa que hay esperanza, que no son los únicos que están luchando contra un mal jefe, contra el alcoholismo, contra un camino que tal vez no se siente como el propio. Y que todos tenemos la posibilidad de reinventarnos y que no importa la edad, no importa el contexto, si escuchan el llamado de su alma gritando desesperada, que muchas veces se traduce en eso, en adicciones, en relaciones tóxicas, en salidas abruptas de relaciones, porque a todos nos van a correr, Eli. Sí.
O te corren del trabajo o te corren de una relación, pero a todos nos van a correr. Y hay que estar preparados para empezar de cero. Me encantó cómo lo pusiste. ¿En aquel proceso personal conseguiste encontrarte de nuevo contigo? Sigo encontrándome conmigo mismo. Quizás no acaba el viaje. Yo creo que nunca acabe. Fue bellísimo porque en este retiro que hice en el Perú me reencontré con mi padre. Wow. 34 años después de su muerte, me reencontré con él y ahí empezó el trabajo de conciliación o de reconciliación conmigo mismo. Mi padre también alcohólico, con una condición importante derivada de un muy mal contexto en el que él nació también. Él tuvo una vida complicada y al no poder contener su sensibilidad y al no tener tal vez las herramientas y el contexto correcto, pues se terminó traduciendo en un problema de adicciones importante y de violencia intrafamiliar, de la cual mi madre tuvo valientemente que salir huyendo para cuidarse a sí misma y a cuidar a sus 2 pequeños hijos. Y 4 años después mi padre murió, no nos volvió a visitar. Y yo quedé muy dolido de eso. Yo, el primogénito, llevo su nombre y creo que tengo muchos de los rasgos, sobre todo en el alma, que él tenía. Pero al escuchar todas las historias acerca de mi padre y al sentir ese profundo dolor de no tenerlo, después de haber sido una persona tan importante en mi vida como es un padre biológico, empecé a sentir que yo era malo, que yo tenía a mi padre dentro y todas las historias y materializaciones que había escuchado, pues eran mi conjuro. Y la manera de lidiar con eso fue apartando ese concepto de mi vida, empezando por dejar de ver a su familia hace muchas décadas, pensando que de esa manera iba a desaparecer. Y los fantasmas y los traumas y demás nunca desaparecen, siempre están ahí presentes. Están escondidos en el closet, pero están ahí. La sombra siempre está. Y fue hasta ese momento en el que yo pude reencontrarme con él, platicar con él, comprender que él siempre me ha amado, que siempre me va a amar. Tuve unas visualizaciones y unas experiencias cuando tenía meses de vida y recordé en sus brazos estar, vivíamos en Cancún en un velero y recordé sobre todo el amor que él tenía por mí. Y Qué bello, Javier. Qué bello. Y gracias a eso pude empezar a yo poder habitar en mí mismo. Increíble porque esto fue hace un par de años. Yo tengo 3 hermosos hijos, Iker, Lucila y Javiera de 9, 7 y 6. Y la realidad es que yo nunca había podido desarrollar, o nunca pude desarrollar hasta ese momento un vínculo con ellos porque yo no quería que ellos volvieran a perder a su padre. Paradójicamente, los estaba privando de tener un padre. Pero su padre ha vuelto. Pero su padre ha renacido. Ha renacido y ha sido increíble poderme redescubrir, poderme redefinir. Hay una frase de Alan Watts que me encanta que dice que no estamos obligados a ser la persona que fuimos hace 5 minutos. Y que somos un libro en blanco y que todos tenemos la posibilidad de reescribir nuestro libro tantas veces como queramos. Y qué padre reflexión esa de que a veces la mayor riqueza es poder empezar de nuevo. Y eres un ejemplo de ello. Gracias. Porque quebraste personalmente, pero volviste a construir tu nueva riqueza, entendiendo el nuevo significado de lo que era ser rico. Y algo muy importante que me llevo yo, es que tú tenías algo que yo no he hecho, que es tener esa capacidad de generar riqueza y tener la certeza de que pase lo que pase, no voy a tener que malvivir. Y creo que es muy importante el mensaje que estás entregando, Javier, y todo el movimiento que tú tienes con tu comunidad de, oye, despertemos.
tenemos que aprender el juego del dinero, tenemos que aprender a generar, porque si no, siempre vamos a estar atrapados en esa carrera de la rata de Robert Kiyosaki. ¿Crees que una persona que ha tenido una mala relación con el dinero o ni siquiera ha iniciado su primera cita con el dinero, crees que una persona pues que no sabe qué hacer con el dinero necesita redescubrirse o necesita iniciar a la vez que cambia su relación con el dinero, cambiar la relación consigo mismo? Es decir, no puedo pensar, cambiar mi mindset y ahora tener un mindset millonario y voy a hacerme millonario. ¿Crees que pasa por dentro la capacidad de regeneración, de empezar otra vez? Absolutamente, absolutamente lo dijiste muy bien. Todos y todas necesitamos despertar. El juego del dinero no se gana en el plano táctico. No se gana aprendiendo a comprar ETFs, ni analizando acciones, ni descubriendo cuál es la inversión que más te va a generar rendimiento. El juego del dinero se gana en el plano conductual y emocional. Y todos tenemos la capacidad, no nada más de conocer nuestra relación con el dinero, es más, tenemos la obligación de conocer nuestra relación con el dinero, pero tenemos la capacidad de trascenderla, todos. Y retomando el tema de las necesidades que mencionábamos de Tony Robbins, las personas que necesitan certeza, y voy a hablar simplemente de estos dos arquetipos porque son los más comunes, tienen dos características. Una ya la mencionabas, que es que guardan el dinero y que les da miedo invertir. Para todas esas personas les tengo un mensaje. El dinero en efectivo parece poco riesgoso en el corto plazo y las inversiones parecen muy riesgosas en el corto plazo. Pero en el largo plazo se invierten los polos. El dinero es muy riesgoso porque pierde todo el valor. O sea, el dinero se vuelve inservible en el largo plazo. Y las inversiones, por contra, se vuelven muy seguras en el largo plazo. En Estados Unidos los datos son muy contundentes. Más de un año, el 75% de probabilidad de ganar en la bolsa. Más de 5 años, el 90% de probabilidad de ganar en la bolsa. Más de 20 años, el 100% de probabilidad de ganar en la bolsa. No hay ningún periodo en la historia de Estados Unidos de más de 20 años en donde haya habido pérdidas en los índices de la bolsa. El dinero es una ciencia. Ahora, lo que es más complejo son las emociones y los sentimientos humanos. Entonces, para las personas que tienen la necesidad de certeza, que comprendan que no invertir es su mayor riesgo. Ahora, desde el punto de vista del ahorro, son estas personas frugales la gente que necesita certeza. En México los llamamos marros, no sé cómo les digan en España. Pero siempre hay un adjetivo que muchas veces es peyorativo, en México lo es, para referirse a esas personas, lo cual es también bien delicado, porque entonces se empieza a volver parte de tu identidad, ¿no? Y nuevamente, la carrera de la rata, ¿no? Y se vuelve inconsciente. Y esas personas muchas veces no pueden disfrutar el dinero. Y hay gente tremendamente rica que tiene dinero para N número de generaciones, pero no son capaces de disfrutar ese dinero, lo cual en sí es una gran tragedia. Entonces es el arquetipo de la certeza. Y en el arquetipo del reconocimiento se invierte un poco esto. Pero los que tienen eso, los que tenemos, porque yo también lo tengo, esa condición, simplemente ahora la observo, sé que está aquí al lado mío, y nada más cuando viene un estímulo, sé diferenciar si es de uno o el otro. Son las personas que por lo general gastan de más. Y son las personas que necesitan ropa de marca, que necesitan un coche de lujo, que paradójicamente el aparentar ser rico es el mayor destructor de riqueza financiera. Porque la verdad de riqueza es silenciosa, claro. Los que aparentan ser ricos aparentan por fuera. Revisa sus inversiones. Digo, eso no se habla desafortunadamente. Yo creo que sería ideal que pudiéramos hablar del dinero como hablamos del color de la piel o el color del pelo. Pero es trágico porque las personas que juegan el juego de aparentar ser ricos son las que menos lo serán, porque lo están gastando en aparentarlo. La verdad de riqueza es silenciosa. Y caes en esa trampa, ¿no? Y eso no te permite entonces comprar activos, ¿no? Te la vives comprando pasivos y entonces te la vives en la carrera de rata porque tienes que pagar tu casota, tienes que pagar la casa en La Moraleja, tienes que pagar la casa en Valle de Bravo, aquí en la Ciudad de México. Y te la vives esclavizado por tu necesidad de reconocimiento, lo cual no te permite construir riqueza en el largo plazo. Entonces, nuevamente,
la riqueza y el juego del dinero se ganan en el plano conductual emocional. Para el 80% de las personas, si saben trascender su relación de certeza o si saben trascender su relación de reconocimiento con el dinero, van a ganar el juego. Es decir, no se trata de pedir dinero al futuro para gastarlo y consumirlo en el presente, es que te voy a decir esto, sino se trata de ahorrar o de invertir ese dinero, en este caso no ahorrarlo, sino tenerlo invertido para poder consumir en el futuro o seguir haciendo más dinero. Correcto. Y hasta le metería una frase adicional para hacerlo más poderoso, que sería el sacrificio que haces en el presente, de consumo presente, por tu libertad futura, por tus posibilidades futuras, por tus opciones futuras, por tu salud futura, por tu paz mental futura, tuya y de tus seres queridos. ¿Cómo empiezo a hacer mi plan, mi nuevo plan financiero, donde empiece a invertir desde ya? ¿En qué empiezo a invertir? Porque claro, una persona que no sabe dónde poner su dinero, simplemente el hecho de no tener la información hace que vuelva a estar en el banco debajo del colchón. ¿Por dónde se empieza? Tengo un compañero de día y de noche que me ayuda a conectar con mi serenidad, que me ayuda a entender si estoy bien o estoy mal, que me ayuda a evaluar mi bienestar. Este journal es 7 y va más allá de ser un cuaderno de agradecimiento, porque sí, ayuda a dar las gracias, pero también a conectar con esos hábitos que te dan más herramientas para sentirte mejor en tu día a día, también para ver por qué te sientes una persona abundante, por qué has tenido una buena actitud, dónde podrías mejorar y especialmente porque te permite conectar cada día con las 7 tareas del alma. No es solo un journal para escribir, sino para conectar contigo, para sentirte mejor. Está en mi mesita de noche cada mañana y cada vez que me voy a dormir porque me ayuda a estar y ser. Por eso es 7, ser y estar. Es el nuevo journal que acabamos de presentar en Azimut Live y quiero mandar a todos los hogares de esas personas conectadas con su bienestar este journal que te va a permitir ser más tú y estar aquí y ahora. Si quieres más información sobre este journal de súper calidad, te dejo el enlace en la descripción donde tendrás acceso a conocer todas las características. Se empieza por pensar y reflexionar acerca de tu relación con el dinero. Una vez que ya tienes identificados ciertos patrones y dices, bueno, yo en esto reconocimiento. De ahí entonces vas a poder empezar a generar ahorros porque vas a empezar a gastar menos, vas a cambiar tus patrones de comportamiento, pero supongamos que ya reconociste eso y el de certeza también ya lo resolvió, ya lo tiene identificado. Porque también el de certeza nunca va a invertir, a menos de que comprenda lo que hay debajo del iceberg y que comprenda que hay una resistencia natural por su contexto. Muchas veces las personas que necesitan certeza tuvieron carencias en su casa. Y entonces en casa de sus padres o hubo un quebranto o no había dinero y ellos están configurados, su sistema nervioso central está configurado para buscar esa certeza. Pero una vez que lo comprendes, es dar los primeros pasos. Y los primeros pasos que yo le diría a la gente es abrir una cuenta de inversiones. Y no importa si es en el banco, no importa si es una cuenta digital, pero que se animen a invertir. Y probablemente que se animen a invertir, nuevamente, no se trata de correr un maratón. Empieza por correr 1 kilómetro. Camínalo si quieres. Y para ello hay que abrir una cuenta de inversiones. En México hay una cuenta que se llama cetesdirecto.com, que es una página del gobierno en la que puedes comprar estos CETES que te pagan el 9% con un riesgo muy, muy bajo. Para mí es lo más seguro que puede haber en México. En España seguramente hay temas similares, en Estados Unidos también, en toda América Latina. Entonces que empiecen por ahí. O sea, se trata de cómo somos 1% mejores todos los días. No hay que intentar ser 100% mejor. No hay que intentar hacer todo y ya voy a comprar Bitcoin y ETFs y esto y lo otro, voy a hacer un portafolio diversificado. No. ¿Hace falta un capital inicial? No hace falta nada. Puedes empezar desde 100 pesos, desde $10, 10 euros. Y como decía el proverbio chino, el mejor momento era hace 50 años, el segundo mejor momento es hoy. Lo importante es tomar acción. Empezar a practicar invirtiendo y empezar a generar y a aprender confianza y sobre inversiones. Indexado, bienes raíces, la bolsa. Ese es el primer paso. Pero seguramente la gente pensará, no es que me han hablado que esto es mejor, que esto es mejor, que esto es mejor. ¿Qué para ti es mejor? Depende. Esa es la pregunta del millón.
Y la realidad es que para saber qué instrumento es bueno para cada persona, es un trabajo que cada persona tiene que hacer. Y que cada quien se tiene que responsabilizar de esto. Porque algo que también pasa, Eli, es que la gente que por lo general tiene un poco más de patrimonio, pues se lo da al banquero, ¿no? O se lo da a su asesor financiero. Y creo que cometen un gran error. Porque están abdicando esa responsabilidad. Y la responsabilidad es de uno mismo. Entonces empieza por comprender cosas básicas, como por ejemplo tu perfil de riesgo. Que tu perfil de riesgo es simplemente el horizonte de inversión que tienes, ¿no? Y si tienes algún objetivo detrás de ese horizonte de inversión, por ejemplo, si te quisieras comprar una casa o si quisieras ese dinero, por ejemplo, para la educación de tus hijos. Y el otro vector es el riesgo, la tolerancia al riesgo que tienes. Porque de nada sirve que yo te diga cuál es el portafolio ideal que maximiza tu retorno financiero si tú no vas a poder dormir. Si el tener activos con alta volatilidad no te van a permitir a ti tener esa paz mental. Nuevamente, no se trata de hacerlo a costa de todo. O sea, no se trata de ahorrar todo lo que puedas en cafés de Starbucks, no. Tampoco se trata de maximizar todo el retorno que puedas tener. Porque si eso perjudica tu experiencia de vida, ¿de qué caramba te sirve el dinero? Se trata de que lo sea disfrutable y que puedas tú balancear nuevamente, regreso a esa palabra, de balancear tus distintos objetivos que persigues con el dinero, de corto, mediano y largo plazo. Entonces, yo lo que le diré a la gente es que hay ciertos principios fundamentales que tienen que comprender. Y el primero y el más poderoso es que necesariamente a mayor rendimiento, mayor riesgo. Es ley de vida. Porque de repente escuchamos, no, es que ya escuché este instrumento que 20% garantizado y que no hay riesgo. Eso es mentira. Si alguien dice esas palabras en conjunto, probablemente sea un fraude. O sea, corran. Y en la era digital, estos fraudes son muy prolíferos. Entonces, si escuchas, oye, esto me va a dar una tasa astronómica mensual garantizada, seguramente es un fraude. Entonces, que la gente comprenda ese trade-off, ¿no? Ese contrapeso. Decir, bueno, quiero mayor rendimiento, va a tener mayor riesgo. Y ese riesgo muchas veces está materializado en la volatilidad que pueden tener los activos. Por ejemplo, Bitcoin. Yo tuve la fortuna de comprar Bitcoin en 2013 cuando estaba en $70. Ahora, se fue de $70 a 1,300, se cayó a 200, se fue a 19,000, se cayó a 3,000, se fue a 69,000, se cayó a 16,000 y ahorita están más de 100,000. Nadie hubiera tenido, tuve la capacidad de aguantar. Claro, pero es porque tu sistema nervioso central y tus codificaciones, contextos, tus necesidades salieron a la superficie. Ahora, yo tengo un entrenamiento de 2 décadas en el sistema financiero. Yo aprendí de 2 de las personas que más saben de inversiones en el mundo, de Jorge Rojas y Alonso Egaray, fundadores de GBM, que son para mí como Charlie Munger y Warren Buffett. Yo esto lo practicaba día con día. Yo he perdido mucho de mi dinero, yo he tomado malas decisiones, yo he hecho trading, yo he hecho muchas cosas que no hacen sentido y que te hacen perder dinero. Y gracias a todo eso, gracias a todos los errores que he cometido, has aguantado. He podido desarrollar las herramientas para maximizar mi patrimonio. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué he aprendido? ¿Cuáles son los aprendizajes incluso de esos maestros que has tenido que nos podría ayudar a nosotros o a alguien como yo que me terminé agobiando y saqué el dinero? Mira, yo te diría que no hay fuerza más poderosa en el mundo, bueno, que el amor, estando por ahí. Pero después del amor, el interés compuesto. El interés compuesto es el efecto que una inversión tiene en el tiempo. Una inversión en la que tú reinviertes los intereses o el capital que generan esas mismas inversiones. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú inviertes 100 euros, 100 pesos al 10%, el primer año, ¿cuánto tienes? 110. 110. Ahora, para el segundo año no empiezas con 100, empiezas con 110. Entonces el rendimiento va a ser 11. Entonces vas a pasar a 121 y para no hacerte el cuento largo, al año 7 vas a haber duplicado tu dinero. Si fuera interés simple, si no reinvirtieras ese dinero, lo harías en 10 años. Entonces dices, bueno, pues me estoy ahorrando 3 años. No son tanta diferencia. Lo interesante viene ahí, porque cuando duplicas tu dinero no pasas de 200 a 300, pasas de 200 a 400, a 800, 1,600, 3,200, 6,400, 12,800. Y la curva, en vez de ser lineal, se vuelve exponencial.
Los seres humanos no tenemos la capacidad de pensar de manera exponencial. Nuestro cerebro piensa de manera lineal, no lo podemos ver. Es más, 30 pasos lineales son 30 metros. 30 pasos exponenciales le das 3 veces la vuelta al mundo. Entonces, ¿cómo? Es imposible comprender eso. O sea, ¿cómo puede ser que esas dos realidades convivan en el mismo momento? Y entonces, cuando ves el poder que tiene a largo plazo, empieza a cambiar tu dimensión. Warren Buffett es el mejor ejemplo de ello. El 99% de su riqueza, el hombre vale cerca de 100 mil millones de dólares, la generó después de los 50 años. O sea, a los 50 años tenía 1,000 millones y hoy tiene 100 mil millones. Y él mismo ha dicho que no lleva a ser la persona más rica del mundo por ser el más capaz, sino por ser el más longevo. Empezó a invertir a los 13 años y hoy tiene 94. Entonces el poder de largo plazo es bellísimo. Yo creo que el mejor regalo que cualquier padre o madre le puede dar a su hijo, además de su amor, es enseñarlos a invertir. Es abrirles una cuenta de banco. Porque podrían estar teniendo a un Warren Buffett, a una Warren Buffett en potencia si los ayudan a invertir desde los 13 años. Y se los ayudan a ellos a entender el poder que eso tiene en su aspecto financiero, pero también en su vida. Porque es una gran analogía de la vida. Es decir, ¿qué estás haciendo hoy? Que va a ser una semilla que estás sembrando para un gran árbol que el día de mañana podrás cosechar y te estará dando frutos de los cuales podrás comer toda tu vida. El autocontrol, la disciplina, muchas cosas que en el corto plazo parecen un gran sacrificio, terminan siendo las cosas más importantes que tenemos en la vida. Y en el largo plazo, tienes puesto a lo mejor un objetivo en tu inversión de Bitcoin que si llegas aquí, ¿te lo llevas o confías? No de esa manera. Yo lo que hago es que tengo un portafolio de inversiones y entonces en función de que esos activos suben y bajan de valor, ese portafolio de inversiones cambia de distribución. Entonces yo lo que hago todos los años es que yo rebalanceo ese portafolio. Ahora, aquí hay algo bien importante que decir. El juego de crear riqueza y el juego de preservar riqueza son juegos totalmente distintos. Y se juegan de manera distinta y el objetivo es distinto. Cuando tú eres más joven y estás en este juego en el cual tú estás sacrificando tiempo por dinero, tú estás dando tu tiempo para que te den dinero, estás teniendo ciertos ahorros. La manera más fácil de crear riqueza financiera es concentrándote. Y por eso tienes a muchos emprendedores que agarran y dicen, oye, pues mi tiempo, mi dinero, todo a esta empresa. Y entonces me dedico y sacrifico muchísimas cosas con tal de que donde estoy poniendo todos mis huevos pueda ser un home run. Y así con lo que quieras, ¿no? Me baso con Bitcoin y con toda la industria de criptomonedas y gracias a eso hice un patrimonio importante y bueno, muchas de mis inversiones. Pero está muy concentrado. Ahora, si yo hiciera eso hoy en día, que hoy tengo 3 hijos, hoy no tengo un salario, hoy tengo emprendimientos y hoy tengo 20 años más, sería muy irresponsable, porque ¿qué puede pasar? Si estoy muy concentrado, pues entonces podría poner en riesgo todo ese juego. Entonces, el juego de la riqueza, de crear riqueza, se juega concentrado. El juego de preservar riqueza se juega estando muy diversificado, eliminando los riesgos. Entonces tienes muchos tipos de activos, activos que no están correlacionados entre sí. Yo estoy jugando ahora más ese juego, maximizando también mi potencial en las inversiones, pero jugando también el juego de preservar la riqueza. Y por tanto, yo lo que hago es que todos los años rebalanceo. El año pasado Bitcoin subió 150%. Entonces mi porcentaje que yo tenía invertido en Bitcoin subió más del doble de lo que iba a ser. Entonces yo lo que hago es que este año no es que venda Bitcoin, porque no estoy vendiendo toda la inversión de, no, pues ya lo logré. Yo sigo creyendo, yo creo que Bitcoin va a llegar a valer varios millones de dólares. Simplemente ajusto eso. Y lo que sucede es que si, por ejemplo, por algo este año Bitcoin cayera 50%, entonces el próximo año compro Bitcoin. Y siempre mantengo esa proporción. ¿Recomendarías entonces para una persona que inicia en el mundo de las inversiones Bitcoin ahora? Es una buena pregunta y siempre tengo que decirlo que nada de lo que digamos aquí es una recomendación de inversión porque no estoy capacitado dentro de la regulación de México para hacerlo, pero habiendo dicho esto, otro de los marcos de referencia que me gusta siempre platicar es el tema de la asimetría. Y ya lo hemos tocado un poco, pero lo voy a hacer de manera muy explícita.
Algo que no es simétrico, o más bien algo simétrico es algo que tiene la misma probabilidad, ¿no? Es como un volado, cae águila o sol, cara o cruz, o pues un objeto que tenga dos lados que son iguales. Ahora, la asimetría es un concepto muy poderoso, tanto en las inversiones como en la vida. Déjame te cuento primero acerca de la vida, ¿no? Y en la asimetría tienes oportunidades asimétricas y tienes riesgos asimétricos. Y la manera más fácil que tengo de compartirla, que seguramente es algo que nos habrá pasado a todos, es que de repente se presentan oportunidades asimétricas, como por ejemplo, cuando yo era más joven y de repente, o cualquier persona que lo esté viendo de fuera, estás en un bar, estás en una fiesta y del otro lado ves una chica que está muy guapa y te voltea a ver. Y dices, oye, como que siento que hay algo, yo creo que puede que le guste, me gusta, pero no tienes tal vez el valor para ir, ¿no? Y dices, me voy a echar un tequila para agarrar valor. Y vas con tu amigo y le dices, oye, vamos a echarnos tequila porque la niña ya me está viendo, déjame agarrar valor. Te echas ese primer tequila, total, te terminaste echando 10 y no te animaste a ir. Ella se aburrió de estar esperando a que llegaras y se fue. Entonces tenías la oportunidad asimétrica de haberte acercado. Lo peor que te podía pasar es que te dijeran que no, que te doliera un poquito tu corazoncito y que te regresaras y seguro te ibas a terminar echando la botella de tequila anyway. Por contra, tal vez era la mujer de tu vida, formabas una hermosa familia y eso marcaba el rumbo de tu vida. Ahora, no lo hiciste. Y el riesgo asimétrico viene cuando tal vez tomas la decisión de regresarte manejando. Porque lo mejor que te puede pasar es que llegues con bien. Tal vez no llegas. Y esto mismo pasa en las inversiones. Si tú compras el 1% de tu dinero en Bitcoin, ¿qué puede pasar? ¿Cuánto puedes perder? El 1%. Lo que hayas puesto. No puedes perder más del 1%. No. Lo máximo que puedes perder. ¿Cuánto puedes ganar? Pues en mi caso, yo compré en $70. Está en 100,000. He ganado 1,500%. Multiplíquenlo por cualquier número. Entonces, eso puede terminar siendo, en mi caso, 10 veces mi patrimonio, 20 veces mi patrimonio. En el de ustedes también. Ahora, ¿qué pasa si pongo el 100% de mi dinero en Bitcoin? El riesgo es muy grande. El riesgo es muy grande. Entonces, yo creo, nuevamente, cada quien irá en su propio camino, es un tema de perfil de riesgo, la gente tiene que empezar paso a pasito, pero que la gente no perdería nada si empieza a experimentar tener un porcentaje bajo de su patrimonio ahí. También sabiendo que Bitcoin tiene esta volatilidad y que si no están dispuestos a invertir a más de 10 años y si no están dispuestos a ver su patrimonio caer el 50%, no lo compren. Porque Bitcoin va a volver a caer 50% en algún momento en la historia. ¿Cuándo? No lo sé. Pero va a pasar. De que hay que alimentar al cerebro para relacionarse de esta manera con el dinero, para tener paciencia, para entender que no es un juego inmediato, sino que hay que tener paciencia para que los resultados, los buenos resultados, lleguen o que esos buenos resultados nunca lleguen. Siempre lo he pensado, qué bueno que lo dices, porque creo que es muy fácil para todos comprender que el alimento es esencial para nuestra salud, ¿no? Desde un punto de vista más físico. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar de lo que alimentamos a nuestra mente. Y hoy en un mundo digital en el cual existen tantas distracciones, creo que también es importante reconocer que hay muchísimas herramientas allá afuera. Y para cualquier persona que esté interesada en invertir, en YouTube hay millones de videos de cómo invertir. Hay millones de videos de cómo ser el mejor en las finanzas. Te digo, la parte táctica no debe de ser un pesar. Hay un libro que me encanta, que le recomendaría mucho a la gente, además del de Padre Rico, Padre Pobre, que se llama La Psicología del Dinero, de Morgan Housel. Explican de manera muy, muy práctica y muy aplicable todo esto que estoy contando, con mucho mayor detalle. Pero yo creo que lo más importante es que nosotros siempre estemos aprendiendo, siempre estemos creciendo, siempre estemos retándonos. Y creo que eso es lo que es una fuerza centrífuga que te va a ayudar a lograr lo que sea que quieras en tu vida, el siempre estar aprendiendo.
Es por eso que en tus programas incluye biohacking. ¿Para qué? Porque esa es la riqueza, ¿no? ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes salud física? Si no lo puedes disfrutar. Entonces yo en mis programas siempre tengo pues muchos de estos elementos presentes. Yo le llamo la rueda de la riqueza 360 y dentro de esta rueda de la riqueza, al centro está la visión, el propósito. De nada sirve estar viviendo si no tienes una brújula de hacia dónde vas. Y creo que nunca nos damos espacio para parar y reflexionar qué es lo que queremos de la vida. Y si no sabemos a dónde vamos, ya llegamos. Y después vienen estas 4 partes de la rueda. Está la riqueza financiera, que es tus finanzas y tu profesión, que es lo que por lo general nos gusta aprender y que es un pain muy fuerte y muchas veces un gancho muy atractivo, ¿no? Porque la gente quiere ser mejor en el trabajo, Sí. quiere ser mejor en el dinero. Mucha gente viene con nosotros por eso. Eso es necesario, más no suficiente. Las otras 3 partes de la rueda son la riqueza personal, todo tu desarrollo personal y tu salud, la riqueza emocional, tu lado espiritual, tu paz mental, y la riqueza afectiva, tus amigos y tu familia. Y la parte de la salud, ¿no? El biohacking, también es algo que, si bien cada vez se habla más, es muy poco comprendido. Y también no es tan difícil de ganar ese juego. Es mucho sentido común. Es aliméntate bien, dietas altas en proteínas, hidrátate. O sea, imagínate, o sea, hidratarte, algo tan básico como la hidratación. Y tenemos un mundo que está deshidratado crónicamente, con abundancia de agua, simplemente por hábitos. Y duerme bien en una sociedad en la que se ha glorificado el no dormir, el despertar temprano, el dormirte a las 3 de la mañana, la fiesta y demás. Y por eso es que es importante el tenerlo todo en conjunto, porque la verdadera riqueza es integral. Y por eso también te vas a centros de bienestar a cuidarte. Por supuesto, porque eso también es riqueza. No es solo por un autocuidado y sentirte bien, sino porque el sentirte bien forma parte de tu riqueza personal. Totalmente, porque además es un círculo virtuoso. Si tú estás mejor físicamente, si tú estás mejor emocionalmente, ¿cuáles van a ser tus probabilidades de estar mejor financieramente? Creo que altas. Y si cambias eso, van a ser bajas. Entonces, en un mundo en el cual la gente no duerme, en el cual la gente se la vive de fiesta y al día siguiente con resaca, cruda, ¿cuál es su capacidad de tomar buenas decisiones? Y por eso es importante verlo de manera integral, porque nuevamente, de nada sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes salud, si no tienes paz mental, si no tienes con quién compartirlo. Y por eso tiene que... Si no tienes una plataforma también de contención, ¿no? De un círculo de quien te rodea para alimentar también la mente y el alma y sostenerte cuando cuando hay una quiebra personal. Cuando hay una quiebra personal y también esas personas con las cuales puedas celebrar la vida. Porque la riqueza también es eso. La riqueza es tu ecosistema. Es todo lo que construyes tu comunidad, es tu tribu. O sea, qué importante es eso, ¿no? En los momentos en los que más lo necesitas y no puedes confiar ni en ti mismo. Yo las primeras personas que les hablé cuando me corrieron fue a mi esposa, el mejor amigo. Y los dos me dieron la fortaleza y me acompañaron en el proceso que me tienen hoy en día aquí. Tengo la sensación de que la gente que tiene dinero y que juega bien al juego del dinero tiene tiempo para cuidarse, tiene tiempo para el ocio y sigue teniendo tiempo para hacer más dinero. En cambio, el resto de la población que no entiende o que cambia su tiempo por dinero no tiene tiempo ni dinero para nada. Yo lo pondría de manera más contundente. La gente dormida no tiene tiempo. La gente despierta siempre tiene tiempo. Porque siempre hay tiempo para lo importante. Y la gente que está dormida es porque no se quiere despertar o porque no está preparada para despertarse, para jugar este juego. Probablemente las dos. Probablemente las dos. La gente nos movemos por placer o por dolor. Y hay mucha gente que o no lo ve o no lo quiere ver hasta que llegue el golpe fuerte en la vida. A mí lo que me gustaría decirles es que no tienen que esperar a que pase eso. No tienen que esperar a tener un accidente, no tienen que esperar a tocar fondo, no tienen que esperar a haber desaprovechado una vida.
de infelicidad, de miseria en el trabajo. No se tienen que esperar a que lo sigan insultando, agrediendo. O sea, es increíble. Es increíble, Eli. En México los datos son aterradores. En estas 3 decisiones que hablamos son las más importantes de la vida. El 70% de las parejas en México dice ser infeliz. Hay un índice que es medio extraoficial, que el 40% de las familias presentan violencia intrafamiliar. 40%. El 85% de los empleados se sienten totalmente desconectados de sus empresas. Y más del 60% dicen ser infelices. Y el 97% de las personas nacen, crecen, viven y mueren en la misma ciudad en la que nacieron. No hay libertad. No hay libertad. Y el despertar puede ser que no esté disponible para todo el mundo, desafortunadamente. Cada vez más gracias a los medios sociales, a los medios digitales y a las redes sociales, pero sí está disponible para la gran mayoría, probablemente, de las personas que escuchan este episodio. Y yo la reflexión que les diría es esa. Tal vez te cause mucho dolor hoy cambiar, pero ¿cuál va a ser el dolor que te va a causar cuando estés en los últimos años de tu vida? El arrepentimiento de no haber hecho todo lo que pudiste haber hecho. Inclusive, la misma libertad financiera que puedas o no tener, la posibilidad de cumplir tus sueños. Y lo dicen, ¿no? En estos famosos 5 lecciones que la gente que va a morir tiene. Y es eso, es el no haberme animado a hacer las cosas que quería hacer, ¿no? No haber tenido la posibilidad de ser quien verdaderamente soy. El haber trabajado tanto es uno de esos grandes arrepentimientos. El no haber dicho más te quiero y el no haberme mantenido con un grupo de amigos o seres queridos. Y eso está disponible para todas las personas que están escuchando. Y para mí sería un llamado a la acción de ¿qué están esperando? En tu actual estilo de vida, en tu actual ecuación de vida, ¿cuál es tu juego entre tiempo y dinero? Yo creo que he tenido mucha suerte. Muchas personas que me han ayudado a llegar al punto en el que estoy. Y hoy, gracias a todo el aprendizaje y al tiempo que ellos me han regalado, es mi responsabilidad invertirlo y regalarlo yo de regreso. Y hoy para mí la ecuación, claro que tiene un componente de dinero, pero es una consecuencia. Hoy mi único objetivo y mi única misión, mi único propósito es ayudarle a la gente a crear libertad a través de la riqueza. Y la riqueza es eso, es un estilo de vida, pero la riqueza también es conciencia. Y es ayudarle a la gente a comprender que hay ciertas maneras, hábitos, frameworks con los que pueden avanzar en su propio camino, sea donde sea que estén, y comprender que hay un juego más grande allá afuera que pueden jugar todos y que lo pueden ganar. Que les va a costar mucho trabajo, por supuesto, pero no trabajo que requiera tiempo, trabajo que requiere de decisiones difíciles, trabajo que requiere de dejar de tomar alcohol, de renunciar a amistades, de tener conversaciones difíciles, de hacer mucho trabajo de desarrollo personal, de hacer sacrificios, tal vez no comer azúcares y de encontrar que dentro de todo ese sacrificio, dentro de toda esa disciplina, dentro de todo ese trabajo, está la verdadera felicidad, porque la felicidad no te la da lo que logras en la vida. La felicidad te la da en la persona en la que te conviertes. ¿Y en qué persona te has convertido? ¿Cómo es el Javier de hoy? Es algo que siempre me genera mucha emoción porque yo he regresado a ser niño. Wow. Yo he regresado a ser niño y a disfrutar la vida como no lo hice por muchas décadas, a verla de manera más simple y sencilla y a valorar lo que es verdaderamente importante. Y me da mucha emoción porque aparte tengo un hijo de esa edad, que es mi mayor espejo y es mi mayor regalo. Y cada vez que lo veo, me veo reflejado y me da mucha emoción. En esa vida con
tantos altibajos y tantos aprendizajes, cuando miras hacia atrás, ¿crees que en tu vida todo ha tenido sentido? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ha sido una de mis grandes reflexiones. Fíjate que yo siempre he sido muy escéptico, principalmente en cuanto a la religión y a la espiritualidad. Pero hoy comprendo que todo pasó por algo y hoy todo tiene sentido. Pues tiene mucho sentido, Javier, que te hayas abierto de esta manera. Te agradezco muchísimo que muestres tu vulnerabilidad, que nos enseñes, no con la técnica, sino con la vida. Porque todos tenemos una vida y todos hemos vivido, puntos arriba y puntos abajo. Pero verlo hoy ha sido más especial porque es mirarnos todos a un espejo en el que nos vamos a sentir identificados por una cosa o por otra, porque la técnica se aprende. Y tú lo has dicho antes, hay mucho por ahí en internet que te lo enseña, pero la gente normalmente no te muestra lo que hay entre el punto A y el punto B. Todos queremos llegar al punto B, queremos ser personas ricas, pero qué bonito poder haber vivido hoy contigo tu propio proceso y entender cómo ha sido tu vehículo para llegar a ser esa persona rica. Millones de gracias por quedarte aquí especialmente para compartir y estar conmigo y con todos nosotros. Gracias, Javier. Gracias, Eli. Gracias a ti también por esta noble labor que tienes de contar estas historias y ojalá que a la gente allá afuera les pueda quedar un rayito de esperanza para poder generar una vida llena de riqueza. Yo creo que hoy, escuchándote, la gente ya se siente más rica. Gracias. Gracias. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.